Vamos a ocupar vuestros lugares y bueno, el día de hoy vamos a hablar en la segunda carta de Samuel, como ya la acabamos de leer. Estuvo un poquito extenso la lectura, aunque continuaba, ¿verdad? Bueno, lo hicimos hasta el versículo 30 para poder enfatizar más el mensaje, ¿verdad? Al principio de lo que el capítulo nos relata. Y segunda de Samuel fue escrito por el mismo profeta Samuel y narra los sucesos de los reyes, ¿verdad? Principalmente de Saúl, de David, ¿verdad? De Salomón, de aquellos primeros reyes que la nación de Israel tuvo. Y en esta ocasión el subtítulo, ¿verdad? O el encabezado que tiene ahí nos hace referencia a que David vuelve al trono. ¿Y por qué causa vuelve al trono? Algunos conocen la historia, quizá algunos no, pero el contexto dice que el rey David había sido, hermanos, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, despojado, porque querían quitarle el reino. ¿Y quién se lo quería quitar? Su hijo Absalón. Entonces, la historia del día de hoy nos habla, hermanos, del rey David. Un rey que todos conocemos porque se caracteriza por haber vencido a Goliat, ¿verdad? Al filisteo. Un rey porque lo conocemos que era un rey conforme al corazón de Dios. Pero la vida que describe la Biblia acerca del rey David fue una vida de mucho poder, pero también pasó mucho dolor en su vida terrenal, ¿verdad? ¿A causa de qué? De sus malas decisiones a veces, a causa de no salir a pelear a la guerra, a causa de que se le dificultaba en ciertas ocasiones, las cuales veremos, a David reconocer sus errores, reconocer sus fallas en el momento en que las estaba él pasando. Y la Biblia dice que Absalón se había rebelado contra su padre a causa, hermanos, de que Absalón había sentido que había una injusticia de parte de David, el rey, hacia su familia. Y esto, ¿verdad?, tiene como trasfondo de que Amón, otro hijo de David, había, hermanos, estado con su hermana Tamar, y entonces Absalón quería, ¿verdad?, que este hijo de David, su medio hermano, pagase por su maldad. Pero dice la Biblia que David, hermanos, al ser sus hijos, pues no tomó una parte como Absalón la requería. Absalón quería justicia, ¿verdad?, para su hermana, para él, al grado que dice que aborrecía a su hermano. Y la historia dice que Absalón entonces en cierto momento hace un banquete para mandar a matar a su hermano. Al él matar a su hermano, se le avisa al rey David que sus hijos, ¿verdad?, habían muerto. El rey David rasga sus vestiduras y le dice: no han muerto todos, sino Absalón extendió la mano, ¿verdad?, sobre tu hijo Amón y le llevó a muerte. Y entonces la historia, en resumen, dice, hermanos, que Absalón huye y se va lejos, ¿verdad? Es desterrado. Y en ese momento, dice la Biblia, que, hermanos, David todos los días lloraba, no tan solo lo que le había pasado a su hijo que estaba muerto, sino que ahora Absalón, ¿verdad?, su heredero, también había sido desterrado. Y entonces, así comienza la historia. El rey David empieza a vivir una etapa de su vida en la cual empieza a haber aflicción, y muchos de sus salmos son escritos en esa etapa de su vida, cuando le decía y clamaba por sus hijos, por los que le perseguían, por los que le mataban. Y entonces, hermanos, el reinado del pueblo de Dios tuvo, vamos a llamarlo así, una etapa en que su rey se encontraba en gran aflicción y dolor. Y la historia dice que Joab, al ver el dolor del rey David, decide contratar a una mujer, ¿verdad?, para contarle una historia a David. Y le dice que ella tenía 2 hijos y que el uno al otro habían peleado y el uno le había dado muerte al otro, que qué tenía que hacer ella porque la gente quería justicia contra su hijo y lo quería matar. Y entonces David, hermanos, le dice que no se preocupara, que él se encargaría
¿verdad?, de que no le pasara nada a su heredero, ¿verdad?, ni a su casa, ni a nada. Entonces la mujer le dice, entonces David, ¿por qué tú estás haciendo esto? Tú mismo estás haciendo esto a tu pueblo con tu hijo heredero, Absalón. Y es ahí, hermanos, donde David, nuevamente, para los que han leído la historia de David, vuelve a identificar un error de él a través del ejemplo de alguien más. La primera vez fue cuando Natán lo exhortó. Todos recuerdan la historia. Y él dice, tal hombre es digno de muerte, ese hombre eres tú, David. En esta ocasión una mujer de Tecoa va y le pone una historia y David fácilmente la resuelve y le dice, mujer, la solución es esta. Y entonces la mujer le dice, David, ¿por qué te castigas tú? Lo que tienes que hacer es traer a tu hijo desterrado. Y hermanos, todo era una historia, vamos a llamarla así, buena, de reconciliación. Pero la Biblia dice que Absalón regresa, pero regresa, hermanos, como muchos hoy en la vida eclesiástica vivimos. Sí regresa al Padre, pero con rencor, con falta de perdón, enojado, creyendo que el rey era injusto no tan solo con él, sino con la casa de su madre. Y entonces Absalón decide volver. Pero a la hora que Absalón vuelve, dice la Biblia, hermanos, que Absalón se queda cerca del reino, no ve a su padre y empieza a convencer al pueblo, ¿verdad?, que su rey no los escuchaba. Dice que se levantaba muy temprano durante 4 años, se acercaba a la gente necesitada y le decía, tu caso es muy bueno, pero si tan solo el rey te pudiera escuchar. Si yo fuera rey, ¿verdad?, yo pondría algo. Y dice la Biblia que se acercaba a la gente, los abrazaba y se empezó a ganar a todas las gentes del pueblo de Israel. Al grado que, hermanos, entramos a una división entre el reinado del rey David. Y fue, hermanos, cuando entonces Absalón decide ir a atacar a su padre para matarlo, para quitarle el reinado. ¿A causa de qué? De que Absalón creía, hermanos, que el rey no estaba haciendo su trabajo bien. Y cuando nosotros oímos esa historia, podemos decir, qué valor de un hijo de querer hacer, ¿verdad?, justicia o voltearse en contra de aquel que le había dado la oportunidad, ¿verdad?, de venir, vamos a llamarle, al mundo, que le había dado una casa, que le había dado lo que tenía, porque Absalón tenía linaje de rey. Dice que Absalón era hermoso, con pelo largo, ¿verdad?, que no había otro como él. Hermanos, dice que se hizo de caballos, de carros, pero podemos decir que injusticia o qué malagradecido hijo que va en contra de su padre. ¿Por qué causa? Porque piensa que su padre no fue justo con él. Pero ese mismo error en la actualidad lo seguimos cometiendo. Porque nosotros también tenemos un rey que es el rey de reyes y señor de señores. Y muchas veces nosotros queremos, hermanos, ocupar el lugar de Dios. Queremos hacer el trabajo de Dios. Absalón se encargó de transmitirle a todo el pueblo que el rey no estaba haciendo las cosas bien. Absalón quería juzgar, Absalón quería definir, Absalón quería mandar, Absalón se había rebelado en contra de su padre. Y si algo caracterizaba a David, como lo leímos ahorita en el capítulo 19, es que era un hombre que a pesar de todas las cosas, hermanos, perdonaba, amaba. Cuando él se identificaba en su falla, inmediatamente él volvía arrepentido, amando a las personas. Pero en esta ocasión, ahora, hermanos, su hijo se le revela. Y imagínense que su hijo quiere matarle, al grado que él tiene que huir de Jerusalén. Y es aquí donde entramos, hermanos, al mensaje del día de hoy. David huye, David se va. Absalón lo enfrenta, pero dice la Biblia que Joab, uno de los valientes de David, logra, hermanos, vencer a Absalón, a su ejército, y le da muerte al hijo del rey.
el rey había pedido que no le matasen. Pero dice Joab, había visto la rebeldía, cómo Aitofel, los consejeros del rey, habían hecho una conspiración tan grande, al grado que el enemigo lo que quería era, hermanos, destruir a David. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es del linaje de David. Por eso cuando él caminaba, le decían: hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor mismo declaró, dijo: yo soy la raíz de David, porque David fue escogido por Dios. Y así como en aquel tiempo el enemigo, a través de cualquier persona, vaso, personaje, inclusive el mismo hijo del rey, era el instrumento para destruir, hoy no es muy diferente. Pero nosotros como seres humanos no logramos ver que a veces también somos instrumentos no para edificación, sino que a veces nos dejamos llevar para ser instrumentos para la destrucción. La Biblia dice que el Señor viene a edificar y que nos edificamos sobre la roca. En ese momento, Absalón se estaba edificando en lo que tenía él, en las cosas, hermanos, superficiales y terrenales. Él se creía con el derecho de qué, hermanos, de ser rey, porque era hijo del rey. Él se caracterizó por llenarse de soberbia, egoísmo, altivez, cosas que hoy muy a menudo atacan a la iglesia, a las personas que están al frente, a los que tienen un llamado, a los que tienen un ministerio. Absalón podía tener todo terrenalmente, pero Dios no lo había escogido para esa función. Y cuando tú te encuentras queriendo tomar el lugar de Dios, hermanos, el resultado va a ser catastrófico. Tú tienes un lugar que Dios ha puesto, pero a veces estamos en el lugar equivocado o vamos en contra de lo que Dios nos está diciendo. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, él fue a Tarsis. Dios le dijo a Saúl: tú no puedes ofrecer sacrificios. Saúl los ofreció. Cuando nosotros vamos en contra o en sentido contrario a la dirección que Dios ha puesto para nuestras vidas, entonces es donde empieza a nacer, ¿verdad?, el problema espiritual, no tan solo para nuestra vida, sino para toda, hermanos, una congregación, un pueblo o una familia. Y el resultado fue que al vencer a Absalón, dice la Escritura, hermanos, que cuando David escuchó que su hijo había muerto, lloró en gran manera, al grado que dijo: ¿cómo no morí yo, hijo, en lugar de ti? Y entonces, hermanos, es ahí donde le avisan a Joab. Le dicen: el rey llora, el rey está en gran luto. Y en lugar de ser un día de victoria, se convirtió en un día de luto. Dice que todos entraban, hermanos, al palacio escondidos, porque el rey, quiero que ustedes se imaginen, hermanos, ese lugar, cómo tú vienes contento porque has vencido al enemigo, has vencido al que te perseguía, y llegan a ese momento del palacio y el rey dice que gritaba en alta voz: hijo mío, Absalón, hijo mío, al grado que el pueblo entendía, hermanos, el dolor que estaba viviendo el rey como padre, pero al mismo tiempo Joab dice que se molesta y le dice: ¿qué estás haciendo, David? ¿Cómo nosotros podemos identificarnos con esta historia? Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho más que vencedores. Dios es un Dios que nos da la victoria. Cada domingo cantamos: ¡ay, victoria! ¡ay, victoria! Y los hermanos hasta sienten, hasta el que está un poco más apático con esa alabanza de victoria, se siente victorioso. La Biblia dice que el Señor, hermanos, ¿verdad?, dio su vida, en la cruz y nos dio la victoria. ¿Cómo podemos convertir la victoria en luto? ¿Cómo convirtió David la victoria en luto? Cuando, al igual que David, nosotros solo pensamos en nosotros. Cuando pensamos que todo es sobre ti, sobre mí. En ese momento Juan le dice: nos has avergonzado, David. Nosotros dimos la vida por ti. Si ustedes leen los capítulos anteriores, David quería salir y dijo: no vayas, David.
Preferimos morir nosotros porque tú vales más que 10,000 de nosotros. Tú eres nuestro rey. Si tú te mueres, la luz de Israel se apagaría. Y entonces ellos, hermanos, pelean por el rey. Y cuando llegan a ese lugar, ven al rey devastado, que no les dice, ¿verdad? Bien hecho, buen trabajo, sino que lo ven enfocado, hermanos, en un llanto, en un lloro, en un luto, en donde desgarra su alma y podemos decir, bueno, lo entendemos porque era su hijo, pero había algo más importante. Joab le estaba transmitiendo que era el pueblo de Dios. Y es que ese mismo ejemplo lo vivimos día a día cuando usted y yo decimos se trata de mí y no me glorío, ¿verdad? Porque la iglesia está triunfando, no me da, hermanos, ¿verdad?, la satisfacción de ver que la iglesia está prosperando. ¿Por qué? Porque hay un problema que yo tengo, que en lugar de vivir en la victoria, vivo en la depresión, en el luto, en el ya no puedo. Joab, hermanos, fue, algunos dicen, quizá irrespetuoso al decirle eso a David, pero fue como David abrió sus ojos, fue como David entendió que, hermanos, el rey David dice en la Biblia que cuando ganaba una guerra, ¿cómo llegaba? Danzando. Llegaba danzando. Y hasta su esposa le decía, se avergonzaba porque él se despojaba de todo y la gente le cantaba, Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. Y ahora el pueblo veía que habían destruido al que aborrecía a su rey, a su enemigo, y el rey estaba triste. Y le dice Joab, David, con esto me has demostrado que no te importamos. No te importan ni tus príncipes, no te importan ni tus siervos, no te importan ni tus otros hijos, no te importan ni tus esposas, no te importa el pueblo. ¿Por qué? Porque tú amas a ese que te aborrece y a nosotros que te amamos nos estás aborreciendo. Ahora nos damos cuenta que si todos los que estamos aquí hubiéramos muerto y solo hubiera regresado a Absalón, estarías contento. Pero nosotros dimos la vida por ti, por el pueblo. Hermano, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Hay alguien que dio la vida por nosotros hace más de 2,000 años. Y que cada que Él viene a nuestro corazón, se da cuenta también, hermanos, que en lugar de amar al que nos ama, amamos a aquello que nos aborrece. Jesucristo dijo, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me aborreció primero. Aleluya. Pero si en ese momento Dios pudiéramos escuchar lo que nos dice cada vez que llega a nuestro corazón, y en lugar de, hermanos, danzar, como la Biblia dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Nosotros vivimos una vida infructuosa. ¿Por qué? Porque les digo, exactamente lo que le pasó a David nos pasa a nosotros. David amaba eso, de tal manera que le dolió perderlo y eso lo llevó a devastarse, a no glorificarse por lo que tenía. Siempre nos enfocamos en lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de servirle a Dios, pero eso a veces, hermanos, no se logra ver, porque nosotros queremos algo más allá, quizá como Absalón, o quizá como David lo estaba viendo en ese momento. No logramos nosotros enfatizar que nuestro llamado, hermanos, se debe a servirle al Señor de la manera en que sea. Muchos dicen, David había presentado, hermanos, la muerte de otro hijo. Se le había muerto un bebé, el hijo de Betsabé. Pero dice que David, hermanos, oraba, ayunaba para ver si Dios tenía misericordia. Pero cuando el niño murió, dice que él se levantó, lavó su rostro, y sus siervos decían, ¿qué es esto que hace nuestro Señor? Si cuando el niño estaba vivo, ¿verdad? Estaba así, y ahora se levanta y adora al Señor como si nada. Y el David les dice, miren, yo sé que ya Él no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a donde está Él. Pero en esta ocasión, ¿por qué fue tan diferente? Porque David conocía, hermanos, la condición en la que su hijo se encontraba. Y es ahí también cuando Dios llora, se lamenta, o le causamos angustia, porque Él conoce nuestra condición.
de cómo nosotros nos encontramos. En ese momento David sabía que su hijo estaba rebelándose contra él, que quería tomar su poder, que quería usurpar su trono. Y hoy, hermanos, no es muy diferente. La Biblia habla de Lucifer, Luzbel, que quería también ocupar ¿el qué? El trono de Dios. Y usted decir, hermano, yo no quiero ocupar el trono de Dios, yo no quiero ni ser pilar, yo no quiero ni predicar. ¿Cómo dice usted que yo quiero ocupar el lugar de Dios? Usted que juzga, solamente hay un juez, déjeme decirle. Y cuando usted juzga a alguien, quiere ocupar el lugar de Dios. Cuando querían apedrear a la mujer adulta, le decía, ¿dónde están los que te juzgan? Y yo te juzgo. Mujer, cuando nosotros, hermanos, queremos ser más que las demás personas, es como que queremos usurpar. Si la misma palabra dice que Dios, ¿verdad? Siendo Dios, no escatimó, sino que se despojó de todo y se hizo semejante a nosotros. Y cuando Él vino y le querían dar los primeros lugares, Él decía, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y cuando lo querían hacer rey, el Señor se iba y le decía, a ver, mi reino no es de este mundo. Porque hoy la iglesia, nosotros en general, ya sea aquí, en nuestra casa, en el trabajo, queremos la pleitesía del hombre y que el hombre nos trate mayor. Si la Biblia dice que mayor es el que sirve, mejor es dar que recibir. Pero nosotros tenemos, hermanos, el ligero problema que en ese momento el rey David pasó. Cuando hay algo en nuestra vida que nos duele, no nos importa nada más que sanar el dolor que nosotros tenemos. La historia dice que cuando David escuchó que su hijo venía con él para matarlo, él tuvo que salir de Jerusalén. David abandonó todo, dejó 10 concubinas en la casa y iba saliendo por los caminos. ¿Y saben qué le decía la gente a David todavía? Dicen que lo maldecían. Vamos a leerlo porque en el capítulo 19, el mismo que lo maldijo fue el que lo recibió. Dice la Biblia aquí en el capítulo 16 de Segunda de Samuel. Le voy a dar lectura yo del versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojándole piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndolo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado en el reino en manos de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai, a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová el bien por sus maldiciones de hoy. Y si sigue leyendo, dice que ese hombre iba caminando David, lo maldecía, y lo maldecía, y lo apedreaba, y le decía: ese es el pago por todo lo que has hecho. Hermanos, cuando David recibió la exhortación de Joab, David entendió que era momento de unificar un pueblo que se había dividido a causa de la rebeldía de su hijo Absalón. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros siempre tenemos en mente al hermano diciéndole: hermano, tienes que seguir adelante, Dios tiene un propósito para ti, tú tienes que echarle ganas. Pero cuando nosotros estamos refiriendo esas palabras, tienen que ir con poder, porque no es nada más para que el hermano hoy sonría y se sienta bien y venga mañana al culto. Estamos hablando de que estás hablando de salvación de miles de almas que podrán venir a través de ti, que tú eres un canal de bendición que Dios ha escogido. Cuando David entendió eso, que le dijo Joab: ahora sal y habla bondadosamente al pueblo y diles y hazle reconocer
que ellos están peleando por ti. David sale, se pone a la puerta y ahora les dice, he vuelto a ustedes. Voy a volver al lugar en donde Dios me ha puesto. Y eso es lo que Dios necesita de nosotros. David no nada más salió a sentarse a ocupar una silla. David tenía que salir al ministerio, al llamado espiritual que Dios le había puesto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros caemos en el camino eclesiástico, en la iglesia, en el ministerio, y sentimos que nos levantamos y volvemos a venir y nos esforzamos, pero solamente para ocupar un lugar, sin siquiera quizás sentirlo en nuestro corazón. Para David hubiera sido fácil decirle a Joab, ok, llévame a mi trono. Pero no, David, hermanos, lo entendió al grado que va, regresa, y ese que maldijo a David es el mismo que leímos en el 19, que le dice, no me tomes en cuenta lo que yo te dije cuando salí de Jerusalén. Y David le dice, ¿qué tengo yo contra ti? ¿Ha de morir otro hombre hoy en Israel? Hermanos, David tenía un corazón por eso conforme al Señor, porque David perdonaba. ¿Saben por qué le dolió tanto a David la muerte de su hijo? Porque David tenía la esperanza de que él fuera su heredero. Él había perdonado a su hijo como el Señor te perdona a ti y a mí cada vez que nos tropezamos de frente y erramos una y otra vez, ¿verdad?, en el camino. Pero hay algo que tenemos que hacer. Es, hermanos, escuchar la reprensión del Señor, de ver nuestra condición y levantarnos, porque no depende solamente de mí. Joab le decía, es que no eres tú, David. No eres tú hoy solamente, Pablo, Abraham. No eres tú, Moisés, es el pueblo de Dios. ¿Qué tanto estás amando tú al pueblo de Dios? Joab, a pesar de ser un capitán, si han leído la historia de Joab, que fue muy sanguinario, que al final de sus días traiciona a David, fue alguien que siempre creyó en el poder de Dios, la misericordia de Dios y sobre todas las cosas que el pueblo era escogido por Dios. Y una de las historias en segunda de Samuel 10, solamente como haciendo referencia a estos hombres que exhortaban a David, segunda de Samuel 10, en el versículo 12, dice la palabra así, 10, 12 le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Joab, hermanos, era hermano de Abisai, y así como leí en esta parte de la Biblia, hay muchas citas más que ustedes pueden escudriñar, donde lo que ellos hacían es esforzarse para salvaguardar el pueblo de Dios. No era tan solo salvaguardar la vida del rey, sino el pueblo de Dios. La iglesia hoy solamente salvaguardamos nuestra vida, o la vida de mi ser más querido, o la vida de mi papá, o la vida de mi esposa, olvidando salvaguardar o dar la vida por el pueblo de Dios. ¿Por qué no David expresó, oh hijo Urías, y lloró en ese momento cuando mandó matar a Urías? En ese momento, Urías, hermanos, era quizá su enemigo porque era el esposo de Betsabé, pero cuando fue alguien que era tan cercano a él, le causó tal dolor que desgarró su vida, su ministerio. Y es que a veces, cuando algo le pasa a nuestro familiar, es ahí cuando nosotros logramos a veces, hermanos, enfocar nuestra mirada al llamado de Dios. O a veces, si algo le está pasando a mi familiar, entonces eso es también lo que me frena a ya no seguir adelante en el camino de Dios. La Biblia dice que el que ama más padre, madre, hijo, hija, antes que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántas veces usted se ha desanimado porque su hijo ya no viene a la iglesia y usted entonces ya tampoco quiere venir? ¿Cuántas veces se desanima porque su mamá no quiere o ya no cree y entonces usted tampoco ya no quiere venir? Porque fue lo que estaba viviendo David. Pero Joab le dijo, David, hay más por quien pelear. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Cree el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros y es recibir el mensaje de exhortación para nuestras vidas.
Nada pasa por casualidad, todo viene a consecuencia de algo que nosotros hemos sembrado y entonces tenemos que cosecharlo. Pero Dios es fiel y misericordioso, que siempre está ahí. David estaba cosechando todos los errores que él venía trayendo, pero que Dios no le soltaba de su mano. Lo que Dios le estaba enseñando es que se puede salir del dolor, se puede salir, hermanos, de esa tribulación o de ese problema que usted está pasando y que el resultado puede ser favorable a su vida. Cuando usted y yo no logramos ver salidas en medio del problema, es ahí, hermanos, donde nosotros somos derrotados y cambiamos la victoria en luto. La pregunta es, la Biblia dice, ¿qué Dios como tú, Señor? Si eres el Dios de lo imposible. El Señor le decía a Job, cuando todo se tornaba difícil para Job, le decía, Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo afirmé los cielos y la tierra, cuando hice los mares. Sara se reía porque era muy vieja y le decía el Señor, ¿tú crees que hay algo difícil para mí? ¿Cuántas veces el Señor te dice, ¿dónde estás tú? Cuando yo estoy viendo lo que está pasando. ¿Por qué tú te empeñas a hacer esto? A cambiar la victoria por luto. ¿Por qué nos empeñamos, hermanos, a escondernos? Cuando el enemigo, dice la Escritura, que ha sido derrotado por nuestro Señor. ¿Qué llevó el Señor en la cruz? Vuestras dolencias, vuestras enfermedades, vuestros pecados, vuestras rebeliones. Ya no puedo, hermano, ya no puedo, hermano, en verdad es que no. ¿Tendrá que venir un Joab o acaso un Juan el Bautista a decirnos? ¿O tendremos que ver algo más para no creer en su palabra? Si su palabra está plasmada, está escrita, todo, hermanos, ha aumentado, se los he dicho, la tecnología hoy nos puede grabar, pero antes no había celulares, todo va aumentando. Y el celular, como les he puesto el ejemplo, de hace 15 años, ahorita ya nadie lo usa porque ya no sirve. Usted va a un deshuesadero y ve los coches más viejos que ya no se ocupan porque ya hay unos nuevos que nos facilitan. Pero Biblias, aunque hay nuevas versiones, la palabra de Dios sigue siendo la misma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y vio Dios que era bueno y continuó con la creación. Y usted lee Apocalipsis y termina igual. Desde que lo leyó su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, sus tías, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios dejó el principio fundamental para que nuestra vida fuera fácil. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tu carga sí es pesada, porque tú la quieres llevar. Porque no sabes, hermano, lo que yo tengo para ti, o hijo. Porque tú, en lugar de ver, hermano, un pueblo, eres tú. Santiago dice, eres como el hombre natural que se percibe en un espejo y al darse la vuelta se olvida de cómo era. ¿Cuántas veces usted y yo nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros? Y nos damos la vuelta. David en aquel momento estaba tan enfocado en su problema que se había olvidado para qué Dios lo había llamado. ¿Saben que cuando Dios escogió a David ni siquiera estaba en la casa de Isaí? Y entonces llegó, hermano, ¿verdad? El profeta de Dios y dijo, aquí Eliab, este es el verdadero rey, grande, fuerte, este es el rey que necesita Israel. Y el Señor dijo, mira, yo lo tengo reprobado. Samuel, lo que tú ves no es lo que yo veo. Y pasaron todos sus hijos y le dice el profeta, ¿ya no tienes a otro? Y dice, sí, el pequeño, David. ¿Y dónde está? Ese anda cuidando las ovejas. Fue menospreciado hasta por su padre. Porque él le dijo, ven y preséntame a todos sus hijos. Lo llevó a todos menos a David. Le dijo, no, tráiganlo. Y cuando lo vio, dice que era rubio, era hermoso. Y al verlo dice, este es. Y le preguntan, David, ¿tú qué haces? Yo soy pastor de ovejas y yo peleo. Si viene un oso o viene un león y quiere tomar una oveja, dice, yo voy, se la quito de la boca y lo mato. Cuando llegó con Saúl al ejército, vio un filisteo que atemorizaba al pueblo de Dios.
y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a atemorizar? Y él fue y lo enfrentó. David, desde el primer momento de su llamado, tenía como misión proteger al pueblo, amar al pueblo, dar su vida por el pueblo. Pero llega un momento en nuestra vida en que esa visión se nubla, hermano. Y usted y yo la hemos pasado quizá muchas veces e inclusive la está pasando. A lo mejor hay algo en su vida hoy, como el problema que pasó David con Absalón, que pareciera que todo ya no tiene vuelta atrás, que se ha perdido la esperanza. ¿Que para qué me ha llamado Dios? ¿Cuántas veces se ha preguntado, ¿para qué me llama? Es que yo no sirvo. Es que la verdad, ¿qué puedo hacer yo ahora? Usted se desanima, es inconstante en todos sus caminos, pero a veces la Biblia dice en Proverbios 14 que los débiles todo lo creen, pero el hombre sabio dice que no se apresura, sino que es prudente. Toda la gente que siguió a Absalón eran porque creían todo lo que Absalón les decía, menos lo que el rey tenía para ellos. Hoy creemos todo. Si mañana salen las noticias que va a caer un meteorito, toda la gente va a ir a comprar. Nosotros lo hemos vivido. Viene tormenta y estamos súper abarrotados, se acaba el agua, se acaba el atún, porque la gente... Y hay mensajes de hace miles de años que el Señor dice, yo vengo pronto, he aquí yo vengo, y es como cima lo que resuena. Nadie hace caso. Por eso está la parábola de las vírgenes. Viene el esposo y dice que todas están. Nadie le podrá decir, Señor, es que yo tuviste que sí creí, pero justamente un domingo antes me enojé yo con el hermano Juan, pero tú viste que sí, Señor. No, hermano, esto se trata de amor y convicción, no por usted, porque hay alguien que nos amó. Dice que si nosotros amamos a Dios, sabed que Él nos amó a nosotros primero y que Él se entregó por amor solamente. Y toda la palabra de Dios se resume en amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y cuando tú estás amando a tu prójimo, hermano, ¿verdad? A la iglesia, vas a morir o vas a dar tu vida por el llamado que Dios ha puesto en ti. Es lo que se ha tratado de transmitir de generación en generación. Pero es increíble que eran por allí que, hermanos, siempre el problema sea más grande que Dios. Siempre el problema sea más grande de lo que Dios puede hacer. Como si Satanás tuviera más poder para edificar en nosotros cosas malas. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Someteos a Dios y resistid al diablo, y el diablo irá de nosotros. Pero si ustedes hacen un ejemplo bíblico, cuando Daniel fue echado al pozo de los leones, ¿quién le cerró la boca a los leones? Dios. Estaban hambrientos, pero Dios le puede cerrar la boca al león que quiere devorarte. Pero es cuestión de que tú lo creas, de que tú lo sientas, de que tú no seas partícipe. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea destruido, sino que seas un instrumento de edificación. No podemos hacer nosotros el trabajo de Dios. No podemos hacerlo. Absalón quiso hacer el trabajo del rey, no le correspondía. Hoy tiene que morir ese Absalón en nuestra vida. Tiene que morir para que el pueblo de Dios vuelva, para que la gente vuelva a aceptar al rey. La gente se peleaba y decía, bueno, aceptaremos de nuevo a David si aceptamos a su hijo, pero ya fue muerto. Pero si David nos abandonó porque Absalón se rebeló. Y David le decía, hey, Judá, ¿serán los últimos en recibirme? Yo soy hueso de sus huesos, soy carne de su carne. Recíbanme, yo soy parte de ustedes. Aunque había muerto una parte de él, que era su hijo, había otra parte que era importante. ¿Qué quiero decir hoy, hermanos? Cuando nosotros decidimos ser parte de un ministerio, de una iglesia, decidimos ser hijos de una misma sangre, la sangre de Cristo. Y cuando somos partícipes de un cuerpo, somos uno solo.
Pero cuando nosotros nos disgustamos, nos peleamos, nos dividimos, estamos desagradando a nuestro Dios. Y entonces podemos entrar en todas las historias bíblicas de cómo los hermanos se aborrecían. Absalón y Amón, de ahí viene Adonías aborreciendo a Salomón, Esaú a Jacob, Caín y Abel, los 11 hijos de Jacob a José. ¿Por qué? Por celos, por envidia, porque querían poder, porque uno quería ser más que otro. ¿Qué creen que pasa en las iglesias? Nada, dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es, ya fue. Y usted dice, bueno, es que a poco antes había casas. Dios está hablando del mundo espiritual. ¿O por qué creen que Santiago habla del espíritu del anticristo? No andes en el error de Balaam, o en el camino, ¿verdad?, de Coré, la rebelión, o en el pensamiento de Saúl y Caín. Tú dices, pero ¿por qué Dios te dice eso si ellos ya murieron? ¿O por qué Apocalipsis dice que Jezabel sedujo a una parte de la tierra si Jezabel fue muerta? Dice que los perros lamieron su sangre cuando ella... ¿Por qué creen que lo dice? Porque habla del espíritu, la esencia, de lo que Satanás logra sembrar en las iglesias, en el desánimo que pone en nuestra vida espiritual, en pelear por un pueblo. Por eso la Biblia dice, el primer Adán fue alma viviente, y por causa de él entró la muerte, pero el postrer Adán, el cual es Cristo, es espíritu vivificante, y por él entró la vida. Dios nos regresó al reino. Por eso el Señor decía, el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu cabeza? Si no es Dios, hay que desecharlo. Si no es el amor por las almas, hay que desecharlo. Hay que pelear por algo que realmente hay que pelear. Deje de pelear el lugar, deje de pelear quizá la vestimenta, deje de pelear lo que a veces, hermanos, no edifica, sino que destruye. Sea sabio, sea maduro. El apóstol Pablo decía, debiendo ser ya maestros, les tengo que volver a dar la leche espiritual como niños. ¿Por qué no maduran? ¿Por qué no entienden que Dios vino con un propósito? Nosotros somos los que hoy erradamente nos enfocamos y enfrascamos en ese disgusto. Yo veo a mis hijos a veces pelear, vamos a llamarlos así, por un bote de yogur. Saca el más grande el bote de yogur y viene la chiquita, mío, mío. Y se lo quita y el más dice, no, mío, mío, mío. Y yo que soy el padre, que no soy como Dios que lo sabe todo, lo que sí sé es que hay más yogur en el refri. Pero yo los veo peleando a ellos, el mío, y llorando, y la chiquita que es tremenda ya lo cacheteó y el otro llora y se lo quita y lo riega. Y yo como padre digo, a ver, hay otro yogur, vengan. Y le doy a cada uno la parte y se ponen contentos. Ellos no lo saben, pero yo, que Dios me ha puesto como el proveedor de la casa, sé que había algo para darles. Imagínense Dios, que es el proveedor de todas las cosas para nosotros. Pero usted y yo estamos, no, es que yo, no, es que a mí sí, no, a mí no. Es que créeme, no, es que tú te vas, es que tú me dijiste. Y pareciera que Dios nos dice, ¿no ven que tengo algo mejor para ustedes? Aleluya. El desánimo es el arma más letal para la vida del cristiano. Y es, hermanos, el dulce favorito de la iglesia. Es el platillo fuerte, es el postre, es el todo. Porque el desánimo nos conduce a ya no seguir peleando, a que ya no nos importen las almas. Porque en ese momento lo más importante soy yo. Porque no me estoy sintiendo bien, porque no me estoy sintiendo a gusto, porque creo que no soy buen instrumento. Cuando usted piensa en yo, en mí, en lo que le está pasando, entramos prácticamente errada, ¿verdad?, en un falso evangelio. La Biblia dice, si te piden tu capa, y se la da la túnica, dice el Señor. Dios te dice, tú no pienses en que es tuyo. Si te pegan una mejilla, no pienses que te dolió y se pone la otra. Si te piden una milla, tuve dos.
Dios enseñó en no pensar en nosotros. Estoy hablando cuando egoístamente pensamos en que quizá yo tengo la razón, o en que tiene que ser así, o en que a lo mejor no están haciendo las cosas como tal. No. Cuando pensamos así, Dios nos enseñó desde que fue a la cruz que Él no pensó en sí mismo. Dice que Él pensó en nosotros y que se hizo maldito por amor a nosotros. Por eso Juan le dice, hey, ¿cómo puedes amar a lo que te aborrece? Decía yo, ¿quién va a despreciar algo bueno por algo malo? Ni en nuestra vida terrenal. Les ponía yo el ejemplo otra vez. Said, si tengo un billete de la 1000 aquí en esta mano y en esta una moneda de 10, ¿cuál escoges? ¿Por qué? Porque vale más. Fácil. Si tengo en esta mano, vamos a llamar una coca bien fría, y acá, hermano, tengo agua caliente, ¿qué vas a escoger ahorita? ¿Por qué? Porque es mejor la coca fría con el... Y las cosas quizás más pequeñas o insignificantes, sí sabemos escoger lo mejor. Las hermanas que van a traer el tomate, yo veo cuando voy a la verdulería a veces el montón de gente agarrando y ni uno y tal, lo echan a bolsa y viene otra. Vaya usted al súper al rato, vaya donde está la verdulería Soriana, no va a haber nadie que haga así. No, va a haber 2 o 3, ya sea en la cebolla, en el tomate, cogiendo. Están escogiendo lo mejor. En lo único que no escogemos lo mejor, muchas veces es en la iglesia. Porque está el perdón, o está el rencor, y nos vamos al rencor. Está el perseverar, o el desistir, y mejor desistir. Está amar, está el odiar, y a veces está el creer y no creer. Me pareciera que Dios, así como yo veo a las personas en el supermercado, ve que no escogemos, hermanos, las cosas buenas, sino que escogemos lo que nos daña. ¿Por qué guardamos en nuestro corazón lo que nos daña? Y no guardamos los grandes prodigios y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué no recordamos las cosas buenas como ellos le recordaron a David? Mucho del pueblo que vio que David se había ido dijo, ¿no es este David que nos libró de mano de los filisteos? ¿No es el que nos dio el reinado? ¿No es este David que nos libró de los amonitas, el que te está esperando? ¿Saben que en este momento hay un familiar llorando en un hospital, esperando que alguien hable de Dios, que le diga que hay un Dios que sana? ¿Y usted qué sabe que hay un Dios que sana? Está diciendo, es que la hermana me dijo esto. Y hay personas que ni siquiera saben orar. Y a lo mejor a su manera, porque a nosotros nos pasó cuando no conocíamos de Dios. Decíamos, Dios, si tú me escuchas o si tú estás, ayúdame con esto, y algo pasaba. Y Dios que nos da la oportunidad dice, orad unos por otros, interceder, en todo momento levantar las manos santas. ¿Saben que hay gente que quisiera reunirse en un lugar como este para escuchar de Dios, pero está injustamente en una cárcel encerrado? Y quería todo lo posible quizá para estar hoy aquí. Y usted y yo que estamos hoy aquí, ya queremos irnos. ¿Sabe que hay gente o madres que están llorando porque sus hijos están en las drogas, perdidos? Yo cada que manejo, veo en las casetas pegado y pienso en mis hijos, las caras de niños desaparecidos de 3, 4 años. Y digo, imagínate los padres los que están sufriendo. Y yo veo a mi hijo y le digo, cállate, pum, y lo pateo, le digo, hey, ya cállate. Y usted dice, ¿sabe esa madre? Quisiera que su hijo estuviera haciendo esa travesura, pero tenerlo, y usted que lo tiene, quiere que se calle. Los niños que no hablan, las madres quisieran que hablaran. El niño que corre dice, estate quieto, y el niño, la mamá del niño paralítico quisiera que corriera. ¿Saben por qué? Porque nunca es suficiente lo que tenemos.
El arrepentirse no es nada más venir a la iglesia y volver a llorar y decir, Señor. El arrepentirse es que Dios logre tocar tu corazón al grado que tú ya no quieras volver, hermanos, a la condición en la cual te encontrabas. Porque cuando David logró entender eso, David volvió a ser el gran rey de Israel. David salió de bache tras bache, con lloro, con amargura, pero siempre hubo algo que logró que David estuviera ahí, y fue, hermanos, que su mirada se tornaba siempre hacia Dios. No importa, el Señor le hacía entender, dice, vendrán 1000 y 10.000, mas a mí no llegarán porque tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, hoy muchas veces nunca es suficiente lo que tenemos, siempre queremos más. Pero esa voz que tienes, ocúpala para las cosas de Dios, no para llevar chismes y pleitos. Estas manos ocúpalas para alabar al Señor, para hablar su palabra, los pies. ¿Qué es lo primero que quieres ir? Correr e irte. La Biblia dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo falso. Dice, los pies presurosos para correr ¿a dónde? Al mal. El testigo falso. 6 cosas aborrece. Juan me decía, ¿por qué amas a lo que aborrecemos o los que te aborrecen? Dios dice, ¿por qué amas ir al mal, al mundo, a lo que te trae muerte, destrucción, enfermedad, dolor, lágrimas? Y yo que simplemente te digo, ven a mí. ¿Estás cansado? Venid. ¿Estás cargado? Venid. ¿Estás enfermo? Venid. ¿Te sientes solo? Venid a mí. ¿Estás confundido? Venid a mí. ¿No entiendes nada? Ven a mí. Aleluya. El Señor por eso dijo, soy la luz, soy la vida, soy el alfa, soy la omega, soy la puerta, soy el agua, soy el maná, soy todo. Todo lo que tú necesitas aquí, luz para vivir, alimento, agua, lo soy yo. Nada vas a encontrar allá afuera, pueblo. Ven a mí. Deja de huir a las cosas que te van a traer más dolor. Ven a mí, arrepiéntete y entiende que Dios tiene un llamado para ti. Así seas tú el único que peleas en tu casa, ¿verdad? Contra las acechanzas del enemigo, en la iglesia, aunque pelea, dice la Escritura. David logró transmitirle eso a uno de los varones valientes de él, que era, hermanos, enfocar y dar su vida por el pueblo. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Hoy pocos hombres podemos decir que estaríamos dispuestos a dar la vida. Y no estoy hablando de la vida terrenal, a dar nuestro tiempo. Ya nuestro tiempo es valioso. Ahorita hoy es domingo familiar y el hermano se le ocurre alargarse. Pero hoy es domingo, ya mañana lunes a trabajar otra vez. Hoy es domingo es real. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar algo que no nos pertenece? Porque si yo quisiera en un abrir y cerrar de ojos, caemos todos aquí fulminantes, hermanos. Pero no, Dios es bueno. Dios dice, hey, otra vez, adelante, síguele. Pero nosotros somos los hijitos rebeldes que decimos, no, Señor, es que así no me gusta. Pero Dios, hermanos, está siempre hablando a nuestro corazón porque alguien a través de un mensaje necesita escucharlo por amor solamente. Dios conoce todo lo que estamos pasando. Y a veces pareciera yo indiferente cuando algo sucede, pero a veces yo pienso y digo, yo escucho hermanos que dicen, es que yo ya no puedo ser, vamos a poner pilar porque los hermanos no creen, o los que son vasos es que a mí no me creen, o los que están al frente es que el pueblo no entiende, o los que... Si yo el próximo domingo agarrara esto y dijera, hermanos, yo ya no voy a predicar. Porque yo siempre les digo, hermanos, perdonémonos, amémonos. Y me dicen, amén, yo ya no, es que a mí no me creen. Yo he entendido para qué estoy. Yo he entendido que Dios quiere hacer algo más que simplemente expresar palabras de mi boca, sino que quiere Dios llegar a sus corazones, no porque yo sea digno, sino porque Dios le ha placido que seamos instrumentos para algo. Sé que hay unos que a lo mejor las prédicas les reconfortan, a otros quizás no tanto,
sé que algunos la entendieron, que otros se durmieron, pero nada de eso logra a mí menguar para lo que me ha puesto el Señor. Porque entonces yo diría, hermanos, a ver, yo voy a predicar para los de este lado, porque acá estos de acá se duermen siempre. Y los de adentro se la pasan tomando agua, y los de allá están... Yo ya no voy a predicar más cuando... Sería algo absurdo. Y usted me va a decir, bueno, es que tú predicas. ¿Y eso qué? Mañana puede ser tú el que prediques. Tú eres el instrumento que Dios ha puesto para pelear tu casa, en tu casa. El pilar, el vaso, lo que sea. La persona que está al frente. Eres la persona que Dios ha puesto para cumplir, hermanos, y llevar a cabo una función. ¿Por qué no peleamos por eso? ¿Por qué no peleamos por lo que Dios nos está dando? Estamos realmente actuando como Absalón, y lo leímos. David dijo, si me maldice mi hijo que salió de mis entrañas, que me maldiga un hijo de la tribu de Benjamín, ¿qué más da? A lo mejor Dios los está mandando, decía, en su aflicción. A lo mejor me lo merezco. Si mi propio hijo, aquel que yo estoy criando, a mi madre, me regañen o no me regañen, me peguen, me hayan castigado, me hayan chiquitado. Porque el amor nunca va a dejar de ser. El amor no depende de cómo son ellos conmigo, sino de lo que yo siento por ellos. El amor que yo tengo para Cristo no depende de cómo es la iglesia conmigo, sino de qué tanto amo yo a Dios. El amor a la palabra, el amor a la prédica, a las oraciones, no depende de qué tanto amo yo el momento que estoy pasando de enfermedad o frustración, es de qué tanto amo yo a Dios. Porque es la comunión, es como, vamos a llamarlo así, aunque pueda sonar quizá chusco, es como tener una llamada con Dios. Porque es el medio donde nosotros nos comunicamos y platicamos. Yo platico con mi esposa, con mi hijo y Señor, es como si yo no quisiera platicar con él más. ¿Vamos a la oración o vamos a hacer esto? Mañana ya fuimos el sábado, el martes y otra vez el viernes. Ya para qué hablamos con Dios, que nos hable el domingo mejor. Es algo tan fácil de entender, tan difícil de vivir y poner por obra en nuestra vida. Hoy, hermanos, así como Joab exhortó al pueblo y le dijo, ¿sabes qué? Nos has deshonrado porque estamos peleando. ¿Cuántos de ustedes no se han desanimado cuando alguien se va de la iglesia? Porque dicen, eso tanto que oramos, mi hermano ya se fue. No se ha desanimado. Y cuando lo hace usted también, ¿cómo cree que se quedan los demás? Si pudiera aparecer Joab ese día en su casa y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas en tu problema? ¿No estás viendo que todos estamos dando parte o poniendo un granito de arena para qué? Para que el pueblo de Dios prevalezca. Es fácil dar la vuelta, pero ¿saben qué? Así como Jonás fue a Tarsis en lugar de Nínive, Dios va a hacer la manera de que tú vayas al lugar al que Dios te ha mandado. Solamente no esperes que así sea. Cuando Dios dice, ve, hay que ir. Moisés decía, si tú no vas conmigo, Señor, yo tampoco iré. A donde tú me digas que yo voy, ahí estaré, Señor. Mientras tú no me digas, no iré. Pero por eso la Biblia dice, el camino a la perdición es fácil de hallar y cabe mucho. Pero el camino a la vida eterna es difícil y muy angosto. Pero pocos, dice, son los que lo hallan. Así que hoy, hermanos, no depende de vivir, ¿verdad?, solamente en la iglesia, o ser parte, hermanos, ¿verdad?, de la iglesia como Absalón era parte de la familia real, sino depende de lo que tenemos aquí. Absalón estaba falto de perdón y solamente quería vengarse, solamente quería hacer más. Hoy Dios nos manda a ser humildes ante todas las cosas, ser humildes. La Biblia dice que el Señor no tenía ni dónde recostar tu cabeza, hermano. Nosotros, si hoy tenemos, gloria a Dios, si mañana no tenemos, gloria a Dios. Si tenemos, hay que ser bendición. ¿Por qué? Porque en un momento Dios nos va a bendecir también. Esto así es. Yo se los he dicho, yo lo viví. Yo lo viví con mi esposa tiempo atrás.
cuando te rehusas tú a abandonar tu fe, sino que se le aparece. Imagínense qué grande Dios, el que se le aparece para irse, que lo apedrea, lo maldice, es el primero que le sale al encuentro y le dice: Rey, no te acuerdes de todo lo que yo te hice. Perdóname. Tengo misericordia. Viene Mefiboset y también le dice: ¿por qué no me seguiste, Mefiboset? Señor, fui engañado. Mira, mi barba guardé luto. ¿Cómo podré yo hacerte algo a ti si tú tuviste misericordia con toda la casa mía y de mi padre Saúl y me procuraste? Solamente que yo soy cojo y me engañaron, no pude subir al burro. Bueno, está bien, José. Toma todas tus tierras. David, a pesar de que estaba pasando el momento más difícil de su vida, experimentando la muerte de su hijo, hermanos, nunca había perdido la razón en la cual Dios había puesto en su corazón, que era amar al prójimo. A veces usted y yo traemos algo y no podemos expresarle amor a alguien porque lo reflejamos que no lo tenemos. Cuando usted y yo venimos enojados, ¿qué hacemos? Mira. Pero si viene con este hermanito, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Extraño, ¿por qué no has venido? ¿Es en serio? O cuando estás triste igual. No quiero decir que vamos a reprimir nuestras emociones, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos de saber siempre que estos grandes hombres tuvieron por encima de sus emociones y de ellos el pueblo del Señor. Darle lo mejor al Señor. No importaba el dolor, no importaban las cosas, porque ¿saben qué? Ellos sabían que el dolor y todo lo que estaban viviendo era pasajero. Así que hoy lo que usted vive, la incertidumbre, la persecución de ya no poder seguir, no querer venir, eso es pasajero. Es un proceso del cual Dios lo va a ayudar a salir, si usted así bien lo cree, hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar la palabra del día de hoy.